aprender cómo enseñar de forma lúdica. Cuando estaba preparando el tema decía, pero si en verdad las tías y los tíos, los maestros y maestras lo hacen súper bien. No hay mucho que agregar, pero siempre el Señor nos puede enseñar y dar nuevas estrategias. Si comenzamos con la presentación, por favor. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo enseñar de forma lúdica la Biblia a los niños. Veamos la siguiente. Ya. Hay varios factores que el maestro que enseña la Biblia a los niños debe reconocer cuando ministre la clase. Por ejemplo, debe ser fiel a la palabra de Dios. A veces se da mucho que en los ministerios se piensa que solamente los niños deben entender orden, obedecer, respetar o ser obediente a los papás, honrar a mamá, y como que pensamos que eso es lo único que tenemos que enseñarle a los niños, pero no es así. Tenemos que enseñarle que es la palabra de Dios, quién es Dios, quién es Jesús. Y no solamente eso, sino que debemos considerar las necesidades y experiencias. Yo no puedo enseñarle, por ejemplo, a un niño de que piense cuando se case si no es la necesidad del día de hoy. Debemos ver necesidades que sean hoy. Hoy el día el niño está muy angustiado, por ejemplo, porque, no sé, le tiene mucho miedo cuando los papás se despiden y le apagan la luz y no saben cómo hacerlo. Y esto va reflejado con que sea relevante para el nivel del niño. Si yo sé que al niño le da miedo, por ejemplo, a la oscuridad, yo no le puedo decir, pero no temas, confía. ¿Qué sacamos con enseñarle? Hay que explicarle una forma. Mira, lo que puedes hacer es hacer una oración con tu papá, con tu mamá y explicarle y entregarle al Señor ese miedo. Y uno también como tíos debemos enseñarle de forma práctica lo que deben realizar, ¿ya? Y lo último es que los niños aprenden a través del juego. Y tal como nos enseñaron Camila y Maca de la clase que acabamos de ver, no es que solamente sea juego, ¿ya? Ni tampoco que solamente sea, porque a veces uno tiene una concepción de que los niños aprenden estando sentados acá como todos los adultos, pero no es así. Vamos a la siguiente. ¿Cómo aprenden los niños? Esto es clave. Los niños no aprenden igual que los adultos ni los adolescentes. Si yo esta clase, parada como estoy ahora, ¿sí? Vestida tal vez como estoy ahora, a los niños les aburriría. Dirían, oye, la tía Pafome solo habla, solo habla, solo habla. Tal vez les llamaría la atención los colores, pero sería solo eso. Los niños necesitan tocar, necesitan experiencias visuales, moverse, y eso es clave al crear la clase. Y también, lo otro, vamos con la siguiente. ¿Cómo los niños aprenden? Tenemos que recordar estos 6 verbos. Esto debemos aplicarlo en las clases, que los niños experimenten. Esta clase que estoy realizando, ¿los niños van a experimentar algo? Por ejemplo, recuerdo mucho esta mezcla del yodo con cloro, que el yodo aplicamos al agua yodo y después le aplicábamos cloro y le enseñamos el pecado a los niños, que al echarle cloro, el agua vuelve a ser blanca, clara. Entonces los niños quedan, wow, y eso le decían, y esa es la sangre de Cristo. Entonces los niños, cuando lo hacemos experimentar, ven visualmente cómo aprenden. También lo otro es descubrir. Eso de esconder letras. En el Congreso, por ejemplo, hicimos un resumen de la Biblia gigante, en puzzle, en piezas gigantes, y se lo escondimos por todo el salón. Y eso después lo tuvieron que buscar y descubrir. Y habían piezas que habíamos guardado de la Biblia, que era de Daniel. Y justamente le explicamos por qué faltaban y ahí le introducimos, le dimos la introducción al respecto de que íbamos a hablarle del libro de Daniel. Manipular, que toquen, que se manchen las manos con témpera, con plasticina, con arena cinética, que jueguen, que interactúen el uno con el otro y que imaginen, ¿ya? Sigamos con la siguiente. Entonces, sí, pues se puede poner un poquito más, que creo que está muy, tal vez la presentación que Mile lo deja solamente con las personas hablantes.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darles experiencias manuales en lugar de solo hablar con los niños. Lo mismo, vuelvo a recalcar esto, si yo diera una clase solamente hablada aquí, hablando, o sentado y solo hablando, a los niños no les sería algo atractivo para ellos, ¿ya? Por eso utilicemos cosas visuales, videos, representaciones, dramatizaciones, que les permita participar en este proceso de aprendizaje, ¿ya? Que puedan aplicar lo aprendido. Vamos con la siguiente. Lo otro es que los niños aprenden a través de los ejemplos. Aprenden cuando observan a sus compañeros. Si yo, por ejemplo, vemos que un niño, porque como es más kinestésico y también está más inquieto, yo tampoco no le pongo un límite en la clase y digo, mira, ven, vamos a sentarnos. Los niños van a copiarlo y decir, ya, nos podemos portar así, todos. Entonces también es importante que nosotros también hagamos el modelaje en la clase y explicarles, decirles, miren, en este momento siempre es importante anticipar a los niños, ¿ya? Anticipémoslo. En este momento, en estos minutos, vamos a trabajar sentados. Luego vamos a jugar donde ustedes quieren ir, pero ahora sentados, ¿ya? Eso es importante decirle a los niños. Y prueban conductas y aprenden de las reacciones. Acá también en este manual hablaba de reforzar a los niños cuando estaban haciendo el trabajo muy bien hecho, pero también es importante reforzar el proceso. Algo que se está hablando mucho hoy en día es de no solamente decir muy bien, sino que reforzar al niño en lo lograste, muy bien, mira, a pesar de que te costaba el lápiz, pintaste, porque a veces nos fijamos mucho en los errores, uy, pero no te salgas del borde, no hagas esto. A veces depende siempre de la edad del niño, entonces a veces no podemos exigirle que, por ejemplo, que hagan un triángulo si tienen 2 añitos, ¿ya? Que digan un versículo de memoria y súper con versión Reina Valera si son de prekinder, ¿ya? No podemos. Tal vez sí, si es un versículo corto, pero en algunos casos no. Entonces, siempre bajemos la enseñanza para la edad. Es muy importante ser empático en el niño y aprender. Y también es importante el vínculo. A veces si nos mostramos, ya, yo soy la tía, también es importante que les enseñemos, que sepan que somos cercanos a ellos. A veces le hablamos así a los niños, pero hay mucha evidencia que habla de que si uno se agacha y le habla a la altura, los niños te encuentran más cercana, más cercano, ¿sí? Si te escuchan, ¿sí? Pueden incluso empatizar contigo, hacemos contacto visual, entonces pueden expresar sus emociones. Es muy importante eso, ¿ya? Entonces, agachémonos, no vengamos con taco, vengamos con zapatillas, ¿sí? Vengamos, o si quieren venir igual con taco, pero que vengamos cómodos, ¿sí? Cómodas. ¿Qué más? Esté consciente de la conducta y actitudes que usted modele como maestro. Bueno, ya lo hablé recién, use historia de personas que dieron un ejemplo correcto, felicita a los estudiantes por su aprendizaje y conducta apropiada. Lo que les hablé de lo lograste y felicitarlo por el proceso más que porque lo hizo bien y lo hizo rápido, porque a veces los niños quieren hacerlo rápido porque viene la colación, entonces, y apuran al resto, ¿no? Feliciten el proceso, mira cómo lo recortaste, porque también los niños en esta etapa están trabajando mucho la tolerancia y la frustración. Entonces, si ya vienen al niño de al lado que recorta súper rápido, me estoy enfocando más en el pre-MIC o en el MIC, y el niño le cuesta un poquito esta parte, se va a frustrar. Y no es la idea de que esa frustración se la lleve y después se siente incómodo acá en el MIC porque lo apuramos y no dejamos que hiciera este proceso, ¿ya? ¿Qué más? Los niños aprenden mediante la repetición con variaciones. Es por eso que más adelante vamos a ver distintas formas de cómo explicar una clase, porque no es solamente que repitamos y memoricemos este versículo que vamos a tratar de que sea todas las clases, que como lo aprendimos en la clase anterior, que tratemos de memorizar. También podemos aprender eso mismo con una dramatización, también podemos aprender eso mismo con un juego, podemos aplicar eso mismo con una actividad a través de colorear o acertijos o algún trabalengua, no sé, de distintas formas. Y también los niños aprenden, si miren por favor a Elías cómo está orando. Sí, eso es modelaje, él ve a su papá y él ora así.
¿ya? Los niños aprenden mediante un lenguaje y experiencias concretas y piensan literal y concretamente, ¿ya? A veces me ha pasado que podemos observar ciertas clases donde un maestro, una maestra habla y empieza y habla así 15 minutos y es plano así. Hoy día, niños, quiero enseñarles, y no ponemos entonación en la voz o acentuamos ciertas palabras. Y también ocupamos palabras muy rebuscadas, ¿sí? Si estamos trabajando con niños pequeños, tenemos que ocupar palabras simples, concretas y listo, ¿ya? Porque aquí no es que yo me destaque porque soy la supertía y me recuerden que soy la supertía que me sé la Biblia de memoria. No, aquí es que el niño debe aprender, ¿ya? Y debe aprender con palabras claras, precisas y concretas. Sigamos. Entonces, recordemos esto, no lo podemos olvidar. Estos 6 verbos, que experimenten, que descubran, que manipulen, que jueguen, que interactúen y que imaginen. ¿Ya? Tratemos de involucrar y realizar actividades que tengan estos verbos. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos recursos web que nos pueden ayudar para la elaboración de la clase. Por ejemplo, miren, si hay niños que son visuales, yo no puedo poner una imagen como esta donde se ve el sello de agua, ¿sí? O sea, igual, si nosotros vamos a hacer una preparación de la clase, también tenemos que tener cuidado con eso. O todo, una más chica, una más pequeña. Y si enviamos, por ejemplo, alguna tarea a los papás, enviémosla en PDF, porque en algunos papás se les desconfigura el Word. Tener esos detalles también. Entonces, yo no puedo entregar una imagen así en un PPT, ni tampoco una imagen pixeleada. Miren ese jardín. Si el niño dice, ¿cómo era el Edén, por ejemplo? Y le muestro una imagen así, toda pixeleada. Entonces, por eso es importante tener ciertas páginas que les voy a enseñar de sacar algunos recursos que nos pueden ayudar para preparar la clase. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, Canva. Esta PPT la hice de Canva, ¿ya? Clara, precisa. Suena como... No. Bueno, eso no era lo que me quería decir, pero prefiero que está como visualmente atractiva y tiene como el estilo para los niños, a eso quería decir. Entonces, la aplicación de Canva a mí me ha permitido hacer, por ejemplo, rompecabezas, sacar ilustraciones de niños, algunos emojis, muchas cosas que hacen que también la imagen sea visualmente atractiva, ¿ya? Y Canva las pueden utilizar mucho. ¿Qué otra aplicación? Por ejemplo, esta página es muy buena. Yo no sé si todos la conocen, pero esta página, ¿ya? Uno le permite, por ejemplo, acceder y por ejemplo, este es un PDF que viene del Mar Rojo y hay muchas actividades del Mar Rojo, muchas actividades, por ejemplo, de actividades lúdicas que pueden hacer a sus niños. Hay un PDF que vienen estudios de Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que una familia que les enseña a sus casas es de una modalidad homeschooling que aplicó y tiene una página especial para eso y enseña la palabra de Dios y lo comparte a otras familias. Entonces, es súper linda la página porque además viene como en PDF para edades distintas, ¿ya? ¿Qué otra página web les recomiendo? Pinterest. Pinterest todos lo conocemos. Si ustedes saben que, por ejemplo, van a dar 10 mandamientos, ustedes pueden poner 10 mandamientos para niños y salen muchas ideas, ¿ya? ¿Qué otra más? Twinkling. ¿Ya? Esta es una página que creo que se paga como 1.900 mensuales, pero, o también hay recursos gratuitos, pero es una página donde uno puede sacar muchos elementos para colorear, elementos, por ejemplo, acá estábamos viendo la oveja perdida y después se representaron como oveja. Aquí Mati quiso pintarse su copo celeste, pero bien, ¿ya? Pero eso es, ¿ya? Aquí podemos sacar máscaras, podemos sacar distintas cosas para representar. ¿Qué otra cosa? También está Snap Camera,
¿ya? Que por ejemplo, si queremos hacer un video y prepararlo antes, podemos hacer, aquí estamos todos en una reunión con versión niño, estábamos probando, y en podemos hacer distintos efectos. Por ejemplo, yo sé que en el sur usan mucho esto, como siguen las reuniones por Zoom. Daniel Leal lo usa y si va a hablar de Moisés, ocupa algún filtro de esa época y así. Nosotros lo ocupamos mucho en las reuniones online y era muy lindo porque, no sé, había un efecto de un avión que iba volando y ahí los niños les encanta, wow, y volaban. Y había uno de terremoto que queríamos hablar de algo y caían piedras y todos los niños así, no. ¡Tía! ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, lo podemos utilizar. Sigamos con el siguiente. Este es puzzle.org, que es en esta página, si queremos aplicar, por ejemplo, para GI o también para el MIC, pero más para GI, puzzles, también crucigramas, ¿ya? Sopa de letras, para aplicar lo aprendido. Aquí ponemos las letras y lo aplicamos, ¿ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo aplicamos lo visto? ¿Qué actividades podemos realizar? Por ejemplo, lo mismo que les mencionaba, acá fue una dramatización. Los niños estaban cruzando el Mar Rojo, se disfrazaron, uno eran los egipcios, gracias a la página sacamos máscaras de egipcios, máscaras de israelitas y también de Moisés. Entonces ahí estaban y se creían el cuento y le pegamos en la estela azul los pececitos y los niños pasaban corriendo, no dejaban pasar a los egipcios. También representar, si vamos a hablar del Arca Noé, también ellos pueden representarse y pintarse la carita, bueno, lo que les había mostrado, ver una parte del superlibro. Y aquí, ojo, que una vez una niña me hizo un comentario, me dijo, tía, si van a hablar del superlibro y van a mostrarnos solo 10 minutos, por favor, muy linda la niña, por favor no nos digan que va a ser tarde de cine, porque uno se ilusiona y es solamente 10 minutos. Y está bien. Y yo la escuché, obviamente me agaché y dije, tienes toda la razón, toda la razón. Y está bien, porque si le vamos a decir eso, claro, nosotros llevamos las cabritas y todo, pero los niños saben que no va a ser todo el superlibro. Aplicaciones a través del Ethereum, por ejemplo, en GI. Aquí pueden ser actividades con una pelota. Si queremos, por ejemplo, preguntarle a los niños, no es necesario que estemos todos sentados, podemos sentarlo en el suelo y vamos con una pelota y en la que alcance la pelota lo responde, o una lana y hacemos una tela de araña, ¿ya? Siguiente. Entonces, veamos un ejemplo. Moisés y los israelitas cruzan el Mar Rojo. Ocupé esto porque esto fue una temática que hicimos hace 2 meses que nos tocó y tratamos de aplicar el tema del método ALMA, el libro y estos recursos que utilizamos. Veamos. Para MIC. Los niños llegaron y ¿qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, para anzuelo? A veces llegan muy temprano, entonces cuando llegan muy temprano le damos hojas para colorear. Ya, coloreemos o recortemos y aquí hay desafíos más grandes. ¿Cuántos hay que cuenten, por ejemplo? Y esta nos puede servir mucho de ejemplo de anzuelo, que es una caja como incógnito. ¿Qué hay adentro? Entonces adentro podemos poner distintas cosas, por ejemplo, olas, la cara de Moisés. Entonces vamos sacando, miren, la historia de hoy vamos a ver esto y tiene esto, y los niños muchos se saben la Biblia y la historia, entonces van a decir, vamos a hablar de tal cosa. ¿Y qué hace eso? Que los niños estén atentos y que vayan viendo los elementos y después vayan asociando cuando vamos usando estos elementos. ¿Ya? Aquí para los más grandes, por ejemplo, hay unos cuadritos donde podemos ir ordenando esta historia del libro de Moisés cuando cruza el Mar Rojo. Sigamos. Por ejemplo, otra actividad que podemos realizar cuando conversen. Aquí un tiempo de ver el superlibro, no decir tarde de cine, sino que vamos a ver la parte del superlibro. Y también si los niños están, ya vemos que vieron, hacer una pausa, como muy bien nos enseñaron Maca y Cami, podemos hacer un juego. Y a veces puede ser de la misma temática, ¿por qué no? ¿Ya? E ir hablando.
y preguntando de lo que vieron del superlibro. Sigamos con la siguiente. Y aquí hicimos la representación. Acá hicimos una tela donde pegamos los pececitos. Estaba ahí el egipcio, lo que pasa es que lo dejaron en el suelo porque lo pisaban, porque los egipcios eran malos. Entonces, como están en la etapa preescolar que confunden la realidad con lo imaginario, estos quedaron, pero nada. Entonces se ponían, obviamente a las niñas les teníamos su máscara de las israelitas también, ¿ya? Y cruzaban. Luego, por ejemplo, esto fue una actividad de mesa donde se doblaba esto y quedaba como el mar Rojo. Se veían los pececitos a los lados y los tías fuimos pasando, me ponía la máscara y pasábamos por ahí, y si tenía la máscara, por ejemplo, de Moisés o de algún israelita, los niños me dejaban, si no, lo cerraban, si era de un egipcio. Entonces, aplicando. ¿Ven que a través de juegos se puede seguir aplicando? ¿Qué más? Aquí son preguntas, verdadero y falso, para los GI, un juego de acertijo. Eso todo lo ven en las páginas que les mencioné. Memorice o también ordenar. Recortamos y que ordenen la historia completa. Siguiente. También alguna manualidad pueden realizar o que sigan coloreando, ¿ya? Siguiente. Y también algunas actividades que podemos hacer. Esta es la cajita que yo les mencionaba, que a veces es muy bueno como anzuelo esconderlo y sacando elementos. Por ejemplo, la semana pasada que nos tocó el MIC, hablábamos del segundo mandamiento de no hacernos ídolos, y los niños sabían muy bien que los ídolos no eran tal vez nuestros propios ídolos, sino que luchamos o que estamos trabajando, sino que era, por ejemplo, Paw Patrol. Entonces pegamos los Paw Patrol, a Spider-Man, y los niños y la pelota decían, ¿cuál quieres derribar? Porque solamente hay solo un Dios. Y ellos querían derribar, por ejemplo, Paw Patrol, y iban y derribaban con el bowling a Paw Patrol. ¿Ya? Entonces eso es súper importante saber los intereses de los niños. Vamos con el siguiente. Y esto es clave. Miren, podemos hacer muchas actividades entretenidas, ¿sí? Y yo les cuento, porque como por mi trabajo, yo a veces yo pienso solo en esto, ¿ya? Quiero las actividades lúdicas, pero no nos podemos olvidar de lo más importante, que es la palabra de Dios. Siempre esto central, ¿ya? Y lo aplicamos, utilicemos pelotas, lanas, témpera, ¿sí? Telas, lápices, títeres, que sean actividades que podamos relacionar. Play-Doh, ¿ya? Origami. Y veamos qué están viendo los niños. La semana pasada preparamos un video donde los mismos niños nos van a decir qué están viendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque así sabemos las necesidades. Por ejemplo, si si yo voy a hablarles del segundo mandamiento, no puedo llegar y decirles, no sé, por ejemplo, estábamos viendo el método de Alma y hablaba de Backstreet Boys. Interés de los niños. Ya, veamos el video. Paw Patrol, Spider-Man, Dino Go, Paw Patrol, Bubba Spider-Man, y una peruana y una no sé, monito animado, Sandra Cira, Paw Patrol, Dibujos animados de cualquier tipo, Tom y Jerry. Yo veo en Netflix Flash, una serie, Mr. Beast. Super Libro, Power Rangers. Ah, sí, lo mismo. Power Rangers. cualquier mono animado. Lo que más veo de monitos animados es Tom y Jerry y el increíble mundo de Gumball. ¿Qué cosa? ¿Qué monito te gusta, animado? ¿Me encanta? Me gusta un youtuber que se llama Easy Origami, que hace origami. Adán y Eva. El último. Adán y Eva. ¿Ah? No, Adán y Eva. ¿Sí?
Ya. Ya. Ya, era eso. Yo también caí entonces. Volvamos a la última diapo. Entonces, ya sabiendo los intereses de los niños, yo en base a eso podemos trabajar, ¿ven? Y hacer anzuelos, hablar cuando, por ejemplo, qué es lo que prefieren. Y vamos a la última diapo. Entonces, esto es clave. Recordemos esto, lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que hacemos nosotros es demasiado hermoso porque estamos formando el corazón de un niño. Y en la semana pasada, este miércoles en el VIP, llegó un niño, un adulto de 30 años, que él hablaba de que estaba en MIC. Cuando llegó se apartó un tiempo, pero se acordaba de las temáticas. O sea, lo que nosotros hacemos es tan importante, por eso trabajemos también en el vínculo con los niños. No es como, a veces si pasan también, saludémoslos por su nombre, ¿ya? Entonces eso es importante, eso les quería compartir. Ahora pasa Patti.